Ese era el Día del Padre, y yo, Eliseo, a mis 28 años, volvía a ser la sombra en mi propia casa. Estaba de pie, en el rincón más alejado del gran salón, sosteniendo un vaso de agua con limón que nadie me había ofrecido. El aire olía a carne asada, a perfume caro y al humo del puro de mi padre. O mejor dicho, del hombre que me crió, Ignacio. Él estaba en el centro de todo, como siempre. Con su voz de trueno, levantaba su copa de coñac, riendo a carcajadas. Un brindis, gritaba, y la sala entera guardaba silencio. Por mis hijos. Mis verdaderos hijos. Renato, un abogado que ya gana más que muchos socios. Gastón, un ingeniero que construye el futuro de este país. Y Simón, mi pequeño genio de los negocios. Todos aplaudían. Mis tres hermanastros, Renato, Gastón y Simón, inflaban el pecho. Mi madre, Marisol, aplaudía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo solo miraba el hielo derretirse en mi vaso. Mi nombre es Eliseo. Tengo 28 años y soy profesor de literatura en una preparatoria pública. Es un trabajo que amo, pero que en esta casa es sinónimo de fracaso. ¿Por qué soy profesor? Supongo que porque los libros fueron mi único escape. Mientras mis hermanos aprendían a jugar golf, a especular en la bolsa y a ser hombres de verdad, yo me escondía en la biblioteca. Los personajes de las novelas eran más familia para mí que las personas con las que compartía la sangre. O eso creía. Ignacio es un hombre hecho a sí mismo, un titán de los bienes raíces. Es ruidoso, autoritario y cree que el dinero lo compra todo. Y en esta casa, lo hacía. Marisol, mi madre, es una mujer hermosa, o al menos lo fue. Ahora parece una flor marchita, una orquídea preciosa pero olvidada en un rincón oscuro. Vive aterrada de Ignacio, de su voz, de sus cambios de humor. Luego están ellos, los hijos de oro. Renato, de 25, es una copia exacta de Ignacio, arrogante, despiadado y vestido con trajes de $1000. Gastón, de 23, es práctico, no le importa el drama, solo los números, solo cuánto va a heredar. Y Simón, el más joven, con 20 años, él es diferente. A veces, cuando Ignacio no mira, me ofrece una mirada de disculpa, pero es débil, un ratón asustado por el león. Mi vida aquí siempre ha sido un ejercicio de supervivencia. Cuando Renato ganó su primer caso simulado en la universidad, Ignacio organizó una fiesta con mariachis. Cuando Gastón diseñó un puente con palitos de madera, Ignacio lo enmarcó. El mes pasado, me nombraron profesor del año en mi distrito escolar. Se lo mencioné a la hora de la cena. Renato resopló. Gastón miró su celular. Ignacio ni siquiera levantó la vista del periódico. Ah, murmuró. Al menos sirves para algo. Ni siquiera fue un insulto. Fue indiferencia. Ese es mi lugar en esta familia, soy el mueble viejo que estorba en la sala. Durante años, me pregunté por qué. ¿Por qué yo era tan diferente? No era solo mi amor por los libros o mi carácter tranquilo. Era algo más profundo. Era la forma en que Ignacio me miraba, con un desprecio que no era solo decepción. Era odio. Un odio frío y calculado. No importa cuánto me esforzara, cuánto intentara complacerlo, nunca era suficiente. Era como si yo estuviera hecho de un material defectuoso, como si hablara un idioma que él no podía, o no quería, entender. Yo era la mancha en su retrato familiar perfecto. Mi vida entera ha sido una colección de esos pequeños cortes, esas heridas invisibles que te desangran el alma lentamente. Pero la más profunda, la que definió mi infancia, ocurrió cuando tenía 13 años. Yo era un niño callado, invisible. Pero descubrí algo en lo que era bueno, las palabras. Me uní al club de oratoria de la secundaria. Mientras mis hermanos anotaban goles, yo memorizaba discursos. Ese año, contra todo pronóstico, gané el campeonato de la ciudad. Recuerdo correr a casa, apretando ese trofeo de plástico dorado con un águila en la punta. Pesaba casi nada, pero para mí, era el mundo entero. Por primera vez, había ganado algo. Entré en la casa gritando, gané.
Gané. El silencio me recibió. Ignacio estaba en su sillón de cuero, viendo un partido de fútbol con Renato y Gastón. El olor a cerveza y al humo de su puro llenaba el aire. «¿Ganaste qué?», masculló, sin apartar la vista de la pantalla. Con manos temblorosas, le mostré el trofeo. Oratoria. El campeonato de la ciudad. Ignacio me miró. Sus ojos se entrecerraron. Vi una chispa, no de orgullo, sino de fastidio. Oratoria, soltó una carcajada seca. ¡Qué estupidez! Eso es para débiles. Los hombres de verdad actúan, no hablan. ¿Cuánto dinero te dieron por eso? Me quedé helado. Nada, es el honor. El honor no paga las cuentas, dijo. Puse el trofeo en la mesita de centro, sintiéndome de repente muy pequeño. En ese momento, el jugador en la televisión falló un penal. Ignacio rugió, golpeando el aire con el puño. Con un movimiento brusco, sin querer, su mano golpeó el trofeo. El águila de plástico barato voló por los aires y se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. El silencio fue ensordecedor. Ni siquiera volteó a verme. Basura barata, murmuró. Límpialo, Eliseo. Estorbas. Me quedé ahí parado, mirando los pedazos de mi único triunfo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a llorar. No le daría esa satisfacción. Miré hacia la cocina. Mi madre, Marisol, estaba de espaldas a nosotros, lavando un vaso que ya estaba limpio. Podía ver cómo le temblaban los hombros. Lloraba en silencio, como siempre. Entonces, Simón, que en ese entonces tenía solo 8 años, se acercó. Recogió la cabeza rota del águila y me la tendió. Lo siento, Eliseo, susurró. Antes de que pudiera tomarla, la voz de Ignacio resonó. Simón. Deja esa basura y ven acá. No te juntes con perdedores. Simón soltó el plástico como si quemara y corrió asustado al lado de su padre, quien lo sentó en sus rodillas. Ese día, no solo entendí que no era amado. Entendí que era odiado. Que yo era un recordatorio constante de algo que Ignacio despreciaba. Yo era el obstáculo en su vida perfecta. Así que volví al presente, a la fiesta del Día del Padre, semanas después de ese recuerdo. Volví a mi rincón, a mi vaso de agua. Había aprendido la lección. No esperaba nada. Estaba resignado a mi destino, ser la sombra, la deshonra, el error. Mi vida era una rutina tranquila. Daba mis clases de literatura, ayudaba a los chicos con sus tareas de español, calificaba exámenes en mi pequeño departamento alquilado y leía hasta quedarme dormido. Evitaba el drama. Evitaba a mi familia lo más posible. Pero parece que el destino, o el drama, me estaba buscando. Era un martes por la noche, casi las 11. Había estado dando tutorías extra para ganar algo de dinero y comprarme un auto nuevo. El mío era un trasto viejo que apenas funcionaba. Llovía a cántaros, una de esas tormentas de verano que inundan la ciudad en minutos. Estaba agotado. Para acortar camino, tomé un atajo por un barrio industrial que siempre evitaba. Las calles estaban desiertas, los almacenes oscuros. Fue entonces cuando lo oí. Entre el sonido de la lluvia y el traqueteo de mi motor, escuché un gemido. Y luego el sonido sordo de un puño golpeando carne. Frené de golpe. Mi corazón se disparó. Mi primer instinto, ese que Ignacio me había grabado a fuego, fue huir. No te metas, Eliseo. No seas estúpido. No es tu problema. Pero entonces vi la escena. Bajo la única farola que funcionaba, 3 tipos grandes estaban pateando a un hombre tirado en el suelo. El hombre en el suelo no se movía. Estaba hecho un ovillo, indefenso. No sé qué pasó. Quizás fue la cobardía acumulada de 28 años. Quizás fue el rostro de ese hombre indefenso. Pero no pude irme. Puse la mano en el claxon y no la quité. El sonido agudo cortó la noche. Encendí las luces altas, cegándolos. Abrí la ventana y grité con toda la fuerza de mis pulmones, con una voz que no reconocí,
la policía ya viene. Están en camino. Fue una mentira, claro. Pero funcionó. Los tres matones me miraron, sorprendidos. Se dijeron algo entre ellos y salieron corriendo, perdiéndose en la oscuridad. Apagué el auto y salí corriendo bajo la lluvia, sin importarme nada. Señor, ¿está bien?, le dije al hombre. Estaba en muy mal estado. Vestía un traje caro, ahora empapado y manchado. Tenía la cara hinchada y sangraba por la boca. Cuando lo moví un poco para ver si respiraba, vi la mancha oscura en su camisa, a un costado. Una puñalada. Y sangraba mucho. Llamé al 911 con manos temblorosas. Necesito una ambulancia. Un hombre apuñalado. En el callejón de la calle industrial. Rápido. Mientras esperábamos, le quité mi chaqueta y se la puse sobre la herida, haciendo presión. Estaba helado. Gracias, susurró él. No hable. Aguante. La ayuda viene en camino, le dije. Sentí una conexión extraña. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, eran inteligentes. Penetrantes. Incluso al borde de la inconsciencia, había una fuerza en ellos que nunca había visto. Llegué al hospital empapado, siguiendo a la ambulancia. No sabía por qué. Sentía que no podía dejarlo solo. El hospital era un caos. Se lo llevaron de inmediato a urgencias. Yo me quedé en la sala de espera, goteando en el suelo de linóleo, sintiéndome fuera de lugar. Una hora después, un doctor salió con cara de pocos amigos. El paciente. César Alcázar, perdió demasiada sangre. La puñalada tocó una arteria. Necesita una transfusión masiva, ahora mismo. ¿Y bien?, pregunté. El doctor negó con la cabeza. Su tipo de sangre es AB negativo. Es increíblemente raro. El banco de sangre está vacío. No creo que llegue a la mañana. Mi corazón se detuvo. No por la noticia, sino por lo que dijo. Doctor, dije, mi voz apenas un susurro. Yo soy AB negativo. El doctor me miró como si hubiera visto un fantasma. 10 minutos después, estaba en una camilla, al lado de la sala de operaciones. Una enfermera amable preparaba mi brazo. Tendrá que subirse la manga, cariño, me dijo. Obedecí. Y ahí estaba, en mi muñeca, la marca con la que nací. La que mi madre Marisol solía besar cuando yo era niño, antes de que Ignacio nos prohibiera esos gestos. Un lunar en forma de media luna. Mientras la aguja entraba, la puerta de la sala de espera se abrió. Traían a César en la camilla, rumbo al quirófano. Estaba pálido, casi gris, pero consciente. Sus ojos se cruzaron con los míos. Vio a la enfermera, vio la bolsa de sangre que empezaba a llenarse, y luego, vio mi muñeca. Sus ojos se abrieron de par en par. Con un esfuerzo titánico, levantó su propia mano, tratando de señalar su hombro. Vi la desesperación en su mirada. Intentó decir algo, pero solo salió un gemido antes de que se lo llevaran. Me quedé temblando. ¿Qué fue eso? ¿Estaría delirando? Doné sangre hasta que casi me desmayé. La enfermera me dio jugo de naranja y me dijo que era un héroe. Yo no me sentía como un héroe. Me sentía confundido. Mi sangre, pensé. Lo único en mí que no pertenecía a la familia de Ignacio, era lo único que podía salvar una vida. Días después, recibí una llamada. Un número desconocido. Eliseo, dijo una voz fuerte, pero cálida. Sí, soy yo. Soy César Alcázar. El hombre del callejón. Me salvaste la vida. Y, me gustaría agradecerte en persona. Nos vimos en una cafetería lujosa, una que yo jamás podría pagar. Él ya estaba recuperado. Era carismático, vestía impecable y tenía esos mismos ojos penetrantes. No sé cómo pagarte, Eliseo. No es nada, señor Alcázar. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo él, muy serio. No cualquiera lo hace. Hablamos durante horas.
Fue la conversación más fácil de mi vida. Le gustaban los mismos libros que a mí. Odiaba las fiestas ruidosas. Bebía su café igual que yo, negro, sin azúcar. Era, extrañamente familiar. Era como hablar con un espejo, uno que reflejaba una versión mayor y exitosa de mí mismo. Háblame de tu familia, Eliseo, dijo César, dándole un sorbo a su café. Me tensé. Era el tema que siempre evitaba. Es complicado, murmuré. Mi padre, Ignacio, es un hombre difícil. Exitoso, pero difícil. Mis hermanos son más parecidos a él. ¿Y tu madre? Preguntó con suavidad. Tragué saliva. Mi madre es maravillosa. Pero muy triste. Se llama Marisol. En el instante en que dije su nombre, César dejó caer su taza. El sonido de la porcelana haciéndose añicos contra el mármol resonó en toda la cafetería. El café negro salpicó sus pantalones caros. Pero a él no le importó. Estaba pálido. Más pálido que en el hospital. ¿Qué dijiste? Susurró. Que mi madre se llama Marisol. Él cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban llenos de un dolor que reconocí. Era el mismo dolor que veía en el espejo cada mañana. Marisol, repitió. Yo conocí a una Marisol. Hace casi 30 años. Aquí, en esta ciudad. Fue mi primer amor. El único. Me contó la historia. Eran jóvenes. Él era pobre, pero ambicioso. Quería conquistar el mundo, como dijo. Ella lo apoyaba, pero venía de una familia tradicional que quería seguridad para ella. Me fui al extranjero a buscar fortuna, dijo César, con la voz rota. Le prometí volver. Pero tardé demasiado. Cuando volví, 2 años después, ella se había casado con otro hombre. Un tipo con dinero y un futuro estable. Un tal Ignacio. Mi corazón dejó de latir. Ignacio, repetí. César asintió. Nunca la culpé. Yo no tenía nada que ofrecerle. Pero siempre me pregunté qué habría pasado. Fue el amor de mi vida. Nos quedamos en silencio. El mesero limpiaba el desastre a nuestros pies, pero nosotros estábamos en otro mundo. Entonces, César me miró fijamente. Esa noche, en el hospital, vi algo. En tu muñeca. Puedo. Asentí, mudo. Me subí la manga. Él miró fijamente el lunar en forma de media luna. Sus manos temblaban. Lentamente, se desabrochó el primer botón de su camisa de lino. Apartó el cuello y me mostró su hombro. Ahí estaba. Idéntico. Un lunar en forma de media luna. No puede ser, susurró él. Y para mí, todo encajó. 28 años de piezas sueltas de repente formaron una imagen aterradora y perfecta. La sangre AB negativo. El nombre Marisol. El matrimonio con Ignacio. El lunar idéntico. Y el odio inexplicable de Ignacio hacia mí. No era mi imaginación. No estaba loco. Era real. César pagó la cuenta en silencio. Estaba visiblemente afectado. Eliseo, necesito tiempo para pensar. ¿Podemos vernos mañana? Asentí. Me fui de esa cafetería sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. César era un hombre de acción. No podía vivir con la duda. Al día siguiente, me invitó a su oficina. Un edificio impresionante en el centro. El pretexto era ofrecerme un trabajo, ayudarme por haberme salvado la vida. Mientras hablábamos, su asistente me ofreció un vaso de agua. Bebí un sorbo, demasiado nervioso para más. Hablamos de libros, de la vida. Él me observaba, no como a un salvador, sino como a un rompecabezas. Cuando me fui, él tomó el vaso que yo había usado. Sabía, en el fondo, lo que iba a hacer. Y una parte de mí, la parte que había sufrido durante 28 años, quería que lo hiciera. Una semana después, mi teléfono sonó. Era César. Su voz sonaba diferente. Temblaba.
Eliseo. ¿Puedes venir al parque junto al lago? Ahora. Es importante. Conduje como un autómata. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que me dolía. Él ya estaba allí, sentado en una banca, mirando el agua. Sostenía un sobre grande de Manila. Se veía viejo, cansado. Me senté a su lado. El silencio era pesado. No sabía si tenía derecho a hacer esto, Eliseo, dijo, sin mirarme. Pero no podía vivir sin saber. Me entregó el sobre. Mis manos no obedecían. Lo abrí. Había varios papeles. Pero solo miré el último. Un informe de laboratorio. Y al final, 2 palabras. Paternidad, 99.99%. El aire abandonó mis pulmones. El parque empezó a dar vueltas. No era solo un papel. Era la respuesta a todo. Era la explicación de cada insulto, cada desplante, cada fiesta a la que no fui invitado, cada trofeo roto. Y entonces, las emociones me golpearon, una tras otra, como un tren de carga. Primero, la ira. Una ira volcánica hacia mi madre. Me mintió. Toda mi vida es una mentira. Luego, la traición. ¿Por qué? ¿Por qué me dejó sufrir así? ¿Por qué dejó que ese hombre me torturara cada día, sabiendo que yo no era nada suyo? Después, el duelo. El duelo por el padre que intenté complacer, el hombre al que desesperadamente quise impresionar, y que ni siquiera era mi padre. Y finalmente, debajo de todo ese lodo, un sentimiento de alivio. Un alivio tan profundo que me hizo llorar. No era mi culpa, susurré, mientras las lágrimas caían sobre el documento. No era yo. No estaba roto. Simplemente, no era su hijo. Miré a César. Él también estaba llorando. Hijo, dijo, y esa palabra lo cambió todo. Le conté todo. El trofeo roto. Los insultos. Los años de abuso emocional. La llamada que esperaba cada año, la del Día del Padre, solo para ser excluido. El rostro de César pasó del dolor a una furia fría. Sus ojos se convirtieron en acero. Se acabó, Eliseo, dijo, su voz dura como el diamante. Esto no se queda así. Ese hombre pagará por cada lágrima que derramaste. Por cada día de tu vida que te robó. Los días siguientes fueron una niebla. Tenía un padre. Un padre de verdad. Un padre que me miraba con orgullo, con dolor por el tiempo perdido, pero con orgullo. Hablamos horas y horas, recuperando 28 años perdidos. Le hablé de mis clases, de mis alumnos. Él me habló de su imperio, de sus sueños, de cómo siempre sintió un vacío que nada podía llenar. Y mientras tanto, el Día del Padre se acercaba. El chat grupal de mi familia, en el que yo solo era un espectador silencioso, estaba que ardía. Renato, papá, ya tengo tu reloj. Edición limitada. Te va a encantar. Gastón, yo llevo el whisky japonés de 30 años. Solo lo mejor para el jefe. Simón, mamá, ¿necesitas ayuda con la carne asada? Yo miraba los mensajes, y por primera vez, no sentía dolor. Sentía lástima. Entonces, mi teléfono sonó. Número de casa. Era Ignacio. Mi instinto fue no contestar. Pero César, que estaba conmigo, puso su mano en mi hombro. Hazlo. Escucha lo que tiene que decir. Contesté. Eliseo, su voz era fría como el hielo. No hubo saludo. ¿Qué pasa?, respondí, sorprendido de mi propia calma. Tu madre insiste en que te invite a la fiesta del Día del Padre. Pero ya fui claro con ella, y ahora seré claro contigo. Hubo una pausa. Podía oírlo encender uno de sus puros. Es una fiesta para la familia real. Para mis hijos. Tú solo arruinas el ambiente. Eres un recordatorio de, bueno, no importa. Suspiró, como si yo fuera una carga terrible. Eres la deshonra de esta familia, Eliseo. Siempre lo has sido. Así que ahórranos la molestia a todos.
No vengas. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Deshonra. La misma palabra. La palabra que había sido mi sombra toda la vida. Pero esta vez, algo era diferente. La palabra ya no tenía poder. Ya no me rompía. Me encendió. Miré a César. Él había escuchado todo por el altavoz. Su rostro era una máscara de furia controlada. Asentí lentamente. Estoy listo, dije. Vamos a esa fiesta. Llegamos a la casa de Ignacio. La música estaba a todo volumen. Había al menos 50 personas en el jardín, riendo, bebiendo. Le dije a César que me diera un minuto. Salí de su auto y caminé hacia la puerta principal. Solo. Abrí la puerta. La música se detuvo. Las conversaciones cesaron. Ignacio estaba en el centro de la sala, con una copa en la mano. Cuando me vio, su rostro se descompuso. El color se le subió al cuello. ¿Qué demonios haces aquí?, rugió. Te dije que. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de motores potentes llenó la calle. Las luces de varios autos de lujo inundaron la sala. Un convoy de 3 Rolls-Royce negros se estacionó bloqueando la entrada. Los invitados corrieron a las ventanas. La puerta de mi auto, el del medio, se abrió. César Alcázar bajó, vestido con un traje impecable. 2 asistentes, que claramente eran abogados, bajaron de los otros autos. Ignacio se quedó paralizado. ¿Pero qué? César entró en la casa como si fuera el dueño. Sus ojos buscaron a una sola persona. Mi madre. Marisol estaba junto a la mesa de postres. Cuando vio a César, el hombre que no había visto en casi 30 años, soltó la bandeja de copas que sostenía. El estruendo del cristal roto fue ensordecedor. Soltó un grito ahogado. Ella sabía. Oh, Dios, ella sabía. Ignacio, confundido y furioso, caminó hacia César. ¿Quién diablos es usted? Largo de mi casa ahora mismo. César caminó calmadamente, pasó de largo a Ignacio, y se paró a mi lado. Puso su mano sobre mi hombro. Luego, se giró para enfrentar a Ignacio. La sala estaba en silencio absoluto. Usted, dijo César, su voz tranquila pero cortante, acaba de llamar a este joven, deshonra. ¿Verdad? Ignacio estaba rojo de furia. Y tiene razón, continuó César. No es su hijo. Uno de los abogados le entregó a César un portafolio de cuero. César lo abrió. Sacó la prueba de ADN y un acta de nacimiento corregida. Los levantó para que todos los vieran. Eliseo no lleva su apellido. Es Eliseo Alcázar. Mi hijo. Los murmullos llenaron la sala. Renato y Gastón me miraban como si me hubiera crecido otra cabeza. Simón tenía la boca abierta. Y, añadió César, subiendo la voz, es mi heredero legal de todo el imperio de hoteles Alcázar. Si la sala había explotado antes, ahora era un pandemonio. Renato casi se desmaya. Gastón palideció, probablemente calculando mentalmente el dinero que yo acababa de robarle. Ignacio, derrotado, buscó a quien culpar. Se giró hacia mi madre. Tú, le gritó, levantando la mano. Zorra mentirosa. Pero antes de que pudiera dar un paso, Marisol, la mujer que había estado callada durante 28 años, explotó. Yo mentirosa, gritó ella, con una fuerza que nunca le había oído. ¿O tú ya lo sabías? ¿Lo has sabido por 28 años y usaste a mi hijo para torturarme cada día de tu vida? Eres un monstruo, Ignacio. Esa revelación fue la verdadera bomba. El silencio que siguió fue total. Ignacio estaba destruido, expuesto, no solo como un esposo engañado, sino como un torturador sádico. César me puso el brazo alrededor. Vamos, hijo. Salimos de esa casa. Dejamos a Ignacio paralizado en medio de las ruinas de su fiesta, de su reputación y de su vida. Por primera vez en 28 años, sentí que podía respirar. Los 2 años que siguieron a esa noche no fueron un cuento de hadas.
Fueron la prueba más dura de mi vida. La noticia explotó en los círculos sociales y financieros. El hijo bastardo de Alcázar. El profesor que heredará un imperio. César me dio la bienvenida a su mundo, pero no me regaló nada. El apellido Alcázar se gana, Eliseo, me dijo. Ya demostraste tu carácter. Ahora, demuestra tu habilidad. No me dio una oficina de lujo. Me envió al proyecto más problemático de la compañía, un resort en Tulum que estaba perdiendo millones, plagado de corrupción y retrasos. Los ejecutivos creen que es una causa perdida, dijo César. Demuéstrales que están equivocados. Llegué allí y fue peor que la casa de Ignacio. Los empleados veteranos, los ejecutivos que llevaban décadas con César, me odiaban. Me veían como un usurpador. A mis espaldas, me llamaban el Principito. Me tendieron trampas. Retuvieron información. Me sabotearon. Y cometí errores. Errores graves. Confié en un contratista local que resultó ser un fraude. El proyecto se fue millones por encima del presupuesto. Estaba fallando. Fui a ver a César, derrotado. No puedo, le dije. Tienen razón. Soy solo un maestro de escuela. César me miró, no con decepción, sino con esa misma furia fría que vi el día de la fiesta. Resuélvelo, hijo, dijo, su voz tranquila. No te saqué de un infierno para que te rindieras ante el primer desafío. Ignacio te enseñó a sobrevivir sin amor. Yo te enseñaré a liderar con respeto. Ahora, vuelve allí y pelea. Algo hizo clic. Volví a Tulum. Pero ya no era el Eliseo asustado. Usé las únicas armas que tenía, la resiliencia que aprendí en 28 años de abuso. La atención al detalle que desarrollé por miedo a cometer errores. La capacidad de trabajar en un ambiente hostil. Me encerré en la oficina durante 72 horas seguidas. Revisé cada factura, cada contrato. Crucé cada número. Encontré el fraude. El contratista estaba inflando los costos y pagando sobornos. No fui con César. Fui directamente a la junta directiva. Presenté mi evidencia. Expuse al contratista y a los 2 ejecutivos internos que lo ayudaban. Salvé el proyecto. En la siguiente reunión, nadie me llamó el Principito. Me llamaron señor Alcázar. Me había ganado mi lugar. No por mi sangre, sino por mi trabajo. Hoy es, de nuevo, el Día del Padre. Estoy en un jardín, pero no es el de Ignacio. Es el patio trasero de la casa de César. El aire huele a carne asada, pero esta vez, soy yo quien está en la parrilla. No hay 50 invitados. Solo estamos nosotros 2. César y yo. Él me pasa una cerveza. El resort de Tulum reportó ganancias récord este trimestre, me dice, sonriendo. Levantamos nuestras botellas. Estoy orgulloso de ti, mi heredero, dice. Yo sonrío. La palabra heredero ya no suena como un arma, suena como una promesa. Y yo de ti, papá. Mi vida cambió. Visito a mi madre, Marisol, cada semana. Se divorció de Ignacio. Él perdió la mayor parte de su fortuna en el escándalo y en demandas. Ella vive en un departamento pequeño y tranquilo, lleno de las flores que siempre amó. Nuestra relación es complicada. Pero la estamos sanando. Ella me pidió perdón, llorando, 1000 veces. Y yo la abracé. Ya pasó, mamá. Estamos bien. Lo tenía todo, un padre que me amaba, una carrera que me desafiaba, el respeto que nunca tuve. Pero a veces, en las noches tranquilas, cuando miro el lunar en mi muñeca, pienso en el precio de esa felicidad. Para conseguirla, tuve que destruir a la familia que, bien o mal, me crió. Tuve que exponer públicamente a mi madre, a pesar de que ella también fue una víctima de la mentira. A veces me pregunto, ¿hice lo correcto al exponer la verdad de esa manera, o debí haber buscado una solución más pacífica por el bien de mi madre? Gracias por escuchar. ¿Qué crees que debió hacer Eliseo? Dinos en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle like.